Buenos días. Bienvenidos a la sexta versión del Congreso Internacional de Educación, Artes y Humanidades, que este año lleva por nombre Convergencia para el Desarrollo Sostenible del Territorio. Este Congreso Internacional es un evento organizado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades en cabeza de nuestro decano, el magíster Elvis Fernando Ríos Pacheco, Grupo de Investigación GIFEA, Grupo de Investigación GISOJU, Grupo de Investigación Comunis, Departamento de Humanidades, Derecho y Ciencias Básicas y, por supuesto, nuestros programas de Comunicación Social, Derecho y Escuela de Bellas Artes. Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con el doctor en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México, quien también es magíster en Ciencias Exactas, Sistemas y de la Información, magíster en Docencia y Procesos Institucionales y docente de programas de pregrado y posgrado. Además, es investigador de la Universidad de Zacatecas y coordinador del Laboratorio de Tecnologías Interactivas. Por favor, recibamos a nuestro ponente Huitzilopochtli Luna García, quien nos visita desde México. Doctor, bienvenido a este espacio. Listo, ahí está. Muy buenos días, todavía, ahora todos. La verdad que para mí es un placer volver a estar aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Sí? Vi que algunos hicieron así como que, ¿cómo se llama? Está medio complejo mi nombre, ¿no? Pero bueno, es un nombre azteca. ¿Sí? Ahora, el lunes pasado, tuvimos nuestro día festivo, ¿sí? La independencia de México. ¿Sí? Y Huitzilopochtli significa colibrí del sur. Era un dios para los aztecas, es un dios de la guerra. Entonces, un nombre muy, muy significativo. Todavía, por ejemplo, en este mes, todavía tiene mucha mayor relevancia. Bueno, quiero agradecer a las autoridades de la universidad, a la Facultad de Educación, de Artes, de Humanidades, a los grupos de investigación que hicieron este evento magnífico. Y pues bueno, agradezco a todo el equipo de trabajo que ha estado en estos días atendiendo a todos los conferencistas, tratando de dar lo mejor para que ustedes puedan tener experiencias de diferentes profesores, investigadores de otros países y puedan ustedes aprovechar el conocimiento que los profesores y los investigadores han tenido en el transcurso de su vida y poder pues aprender un poco y ver en qué momento pueden ustedes identificar sinergias para poder seguir esas líneas de trabajo o esas líneas de investigación. Bueno, yo les voy a platicar sobre cómo estamos percibiendo nosotros, yo soy del área de ingeniería como pudieron escuchar, percibimos o creemos hacia dónde se dirige la educación. Y hay dos cuestiones muy, muy interesantes. Una, que es precisamente la inteligencia artificial, y otra de las líneas que yo trabajo, que es la interacción humano-tecnología. Entonces, en esta charla, yo voy a presentarles, no rebota la línea, la luz del láser, voy a presentarles, vamos a hacer un recorrido inicialmente conceptual sobre lo que nosotros usamos de lo que es la disciplina de la inteligencia artificial y algunas otras disciplinas para el desarrollo de tecnología en el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Experiencia de Usuario que yo coordino. Entonces, espero que les guste la charla y lo que nosotros estamos haciendo, de hecho, ¿no? Ujole, no avanza, creo que no llega el… Bueno, ¿me apoyan ahí para darle al siguiente? Creo que el receptor está lejos. Ahí el soporte, a ver. Sí. Ahí chequen, por favor. Bueno, y siempre me gusta en las pláticas que doy ver, si regresan un poquito hasta atrás. Digo, un clic anterior. Otro.
mostrar mi ciudad. De hecho es otro. Hacia adelante. Vamos dándole de uno en uno para no batallar. Pues miren, quisiera mostrarles de dónde vengo, para empezar. Yo creo que todos identifican el mapa de México. Y Zacatecas, pues, está en el centro norte del país, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Otro? Ahí mero. Allí este es el estado de Zacatecas, ¿sí? Este es el centro norte y la ciudad, la capital, que es donde yo vivo, está ahí, en donde está ese puntito azul. Entonces desde allá vengo. Es una travesía bastante larga, son muchas horas de trayectoria. Yo estoy calculando que ahora que me regrese mañana voy a hacer alrededor de 25 horas de viaje. O sea, salgo a las 9 de la mañana, creo, y voy a llegar el sábado a las 10 de la mañana a mi ciudad. Entonces está largo el trayecto, pero encantado de poder volver a venir aquí a Ocaña. Siguiente. ¿Cómo es mi ciudad? Mi ciudad es esa. Es una ciudad muy colonial, cantera rosada. Somos uno de los estados principales productores de plata. Incluso hay una noticia de que hace poco se acaba de descubrir en el estado una mina de oro, una de las minas más grandes a nivel mundial de oro. Entonces espero nos vaya muy bien. Esas son algunas de las fotografías. Una de las calles principales de mi ciudad, la Catedral de la Virgen de la Asunción, unos espacios que son ahora hoteles 5 estrellas, que antes eran plazas de toros, por ejemplo. Tenemos una mina turística, ustedes pueden ir al recorrido de la mina, adentro incluso hay un lugar para divertirse, hay un museo incluso y una tienda. Tenemos un teleférico y finalmente, muy representativo para nosotros, el Cerro de la Bufa. Esa es mi ciudad de Zacatecas, espero que algún día puedan visitarnos allá. Para los estudiantes, por supuesto, los esperamos en una estancia que puedan hacer en nuestros laboratorios. Les decía yo, festejamos nuestras fiestas patrias el lunes pasado, entonces es un evento muy importante para nosotros los mexicanos, entonces siempre hay algo de fiesta y celebración sobre todo, ¿no? Siguiente. Me preguntan, ¿y cómo es el clima en Zacatecas? Pues les decía yo que anteriormente la media del clima era más o menos 17 grados. Ahora con el cambio climático, pues póngale unos más o menos 3 grados, pero sigue siendo una ciudad bastante fresca. Le comentaba yo a Natalia en estos días que ha estado atendiéndome, muchas gracias, que me ha tocado a mí sentir temperaturas de menos 12 grados, por ahí como en diciembre. Realmente comienza la temporada de frío para nosotros allá en Zacatecas. Pues bueno, esto es algo de mi ciudad. Hay un video a continuación. ¿Sí? Excelente. Hay un video en donde les muestro allí algunas de las calles de la ciudad de Zacatecas. Y siempre lo aprovecho para tomar algo de agua. Bueno, vamos a ver, ya funciona este apuntador. Perfecto. Ese es mi perfil, le agradezco mucho. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales de profesión. Como bien dicen, yo estudié un doctorado en ciencias de la ingeniería. Durante el doctorado me especialicé en interacción humano-computadora. Tengo 2 maestrías, una maestría en ciencias exactas, sistemas y de la información, me especialicé en ingeniería de software. Luego tengo una maestría en docencia y procesos institucionales, que por ahí es más o menos la charla que pretendo dar el día de hoy. Y como les decía, ingeniero de pregrado. He trabajado por muchos años en la docencia. Ustedes pueden ver allí que tengo 25 años. El mes pasado cumplí 25 años de experiencia docente. Ya bastante tiempo. Me faltan pocos para jubilarme. En México nos podemos jubilar a los 30 años de servicio con cierta edad. He trabajado en muchos programas de pregrado, ¿sí? De posgrado también. Actualmente, hasta el mes pasado, fui el coordinador de una maestría en inteligencia artificial ahí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es donde trabajo. También colaboro con otras universidades a nivel internacional, por ejemplo, en la Universidad Mayor de Chile, colaboro en una maestría en ciberseguridad. Actualmente trabajo en la línea de sistemas inteligentes en el doctorado en ciencias de la ingeniería y
propuse, durante los últimos 2 años, estuvimos trabajando en un doctorado en Ciencias del Procesamiento de la Información. Más adelante les contaré por qué puede ser un doctorado que a ustedes les puede interesar. Porque es un doctorado, les los adelanto mejor, que es un doctorado en donde van a enseñarse a procesar datos sin necesidad de ser ingenieros. Es decir, vamos a tener 2 líneas de trabajo en ese doctorado. Una para los ingenieros, que son quienes van a desarrollar los modelos de inteligencia artificial, pero otra para los no ingenieros, es decir, a utilizar modelos y procesar datos. Los profesores que estuvieron el día de ayer conmigo en el taller pudieron darse cuenta que no necesitamos escribir actualmente una sola línea de código para poder recolectar datos, analizar y procesar datos y luego posteriormente visualizar esos datos utilizando software que ya tenemos disponible en la red. ¿Qué más? Soy fundador del Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Experiencia de Usuario. Precisamente este laboratorio surge a partir de los estudios de doctorado que tuve entre 2012 y 2016. También soy el líder de un cuerpo académico que es el de Tecnologías Emergentes de Comunicaciones y Cómputo. Somos un cuerpo académico consolidado ante el Consejo, ante el PRODEP. Colaboro en una red iberoamericana que es la red HCI Colapta. Algunos profesores del área de ingeniería seguramente la conocen aquí en Ocaña porque ya he venido a compartir con ellos. Soy parte del equipo que coordina esa red. Tenemos otra red en ciberseguridad que también ahí tratamos de que vean los estudiantes cómo es posible utilizar la inteligencia artificial en otras áreas y disciplinas. Por ejemplo, en este caso la ciberseguridad. Y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros implementar tecnología de inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Bueno, mi página personal y finalmente digo, soy perfil PRODEP y actualmente tengo el honor de haber sido evaluado por la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología, anteriormente el CONACYT en México, y me dieron el nivel 2 como investigador. A ver. Creo que me tengo que acercar. Bueno, vamos a comenzar en materia. Y como vamos a hablar de educación y el futuro de la educación, pues vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la evolución que ha tenido la educación. Yo creo que a algunos de nosotros, no a todos, cuando menos a mí sí, me tocó ese paradigma en la educación 1.0. Es decir, en donde los estudiantes, y ahí tengo en amarillo, reciben el conocimiento escuchando al profesor, replican la información, tomando notas y estudiando, y responden lo memorizado en la evaluación. Eso era a mí me tocó en la primaria cuando menos, en secundaria también, en la preparatoria también, que aquí es la secundaria. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros trabajábamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues el tradicional, ¿no? Era una transmisión unidireccional, el profesor estaba frente al grupo, teníamos un currículo dirigido, la evaluación, por supuesto, era memorística, y la tecnología con la que contaban los profesores pues eran otra cosa más que la pizarra y los libros. Pero luego entonces migramos a la educación 2.0 y la cosa va cambiando. Aquí los estudiantes, como los maestros, comienzan a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. De manera básica comenzaron pues a comunicarse, comenzaron también a contribuir, a colaborar a través de este medio de interacción. Aquí es cuando surge, por ejemplo, la web social, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han utilizado o han navegado a través de algunos blogs o wikis, ¿no? Nosotros comenzamos pues a comenzar a utilizar este tipo de información que existía en la red, y bueno, la catalogaron como una información o un aprendizaje informal, ¿no? Que se da en muchos espacios, pero bueno, aquí la tecnología surge en ese sentido, aparecen las TICs. ¿Qué pasa con la educación 3.0? Bueno, los estudiantes ahora tienen su propio acceso a la información. Si bien ya lo teníamos de alguna manera a través de los wikis, o Wikipedia, por ejemplo, o algunos foros, aquí hay un poco más de acceso a la información y diferencia una cuestión muy, muy interesante. Dice, la opción de aprender virtualmente y en plataformas para conectarse fácilmente con los profesores y los estudiantes. Es decir, aquí utilizamos las tecnologías como medios de conexión ya, no solamente con ese aprendizaje o esa interacción de uno a uno. Es aquí, por ejemplo, donde comienzan a utilizarse los LMS
Yo creo que muchos de ustedes utilizan ahora el Moodle o utilizan el Classroom. Pues bueno, a eso más o menos en esas épocas comienzan a utilizarse, sobre todo tecnologías como el Moodle, porque bueno, Classroom es un poco más nuevo, ¿no? Aquí es donde comienza uno a preguntarse qué paradigmas o qué aspectos debemos nosotros considerar para poder hacer que los estudiantes tengan un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje un poco más interactivo, más interesante, menos estresante, o dirían los estudiantes un poco menos tedioso, ¿no? Luego de la educación 3.0, pues viene la educación 4.0, ¿sí? Es esta nueva era, la tecnología ejerce un papel primordial, no solo en el proceso de interconexión, sino que gracias a su inteligencia, y aquí ya comenzamos con la cuestión de el uso de modelos, es capaz de analizar individualmente a cada estudiante y adaptar los contenidos a su forma única de aprender, y aquí viene el aprendizaje personalizado. Aquí, por supuesto, va muy relacionado la educación 4.0 también con los procesos industriales. Entonces, por eso dice que se vincula mucho con la industria 4.0. Nosotros hacemos énfasis, pues, que aquí lo principal es que los estudiantes, a través de la tecnología que ya existe en el Internet, pueden utilizar laboratorios. Ayer me hacían una pregunta que qué pasaba con el uso de inteligencia artificial para las universidades que tienen muy pocos recursos, ¿sí? Ya no es necesario a veces tener el gran laboratorio o la gran infraestructura, porque existen simuladores muy potentes para poder desarrollar ciertas prácticas, ¿no? Y eso no es de esta generación. Ya en generaciones anteriores nosotros utilizábamos simuladores, por ejemplo, para hacer pruebas en infraestructura de redes, por ejemplo, ¿no? Ahora nosotros utilizamos tecnología disruptiva como la realidad virtual o la realidad extendida para poder desarrollar tecnología, para poder utilizar tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿y qué de la nueva era? Pues estamos hablando de la era 5.0. Es un modelo educativo que busca unificar todos los avances tecnológicos que nosotros tuvimos ya en la 4.0, ¿sí? Que principalmente hace uso de tecnologías disruptivas, pero dice con un enfoque humanista. Y eso es bien importante, porque yo desde que estaba estudiando el doctorado, dentro de la interacción humano-tecnología, nos comentaban los doctores que era necesario siempre poner en el centro de todo un proceso de desarrollo a la persona, al humano, para quien nosotros tenemos que desarrollar. Y eso aplica en todas las disciplinas, ¿no? Formando individuos integrales, creativos, resilientes y adaptados a los desafíos de un mundo en constante cambio, por supuesto. Y luego nuestros estudiantes decían, bueno, ¿y cómo es la educación del futuro? ¿Vamos a ver un robot así? ¿Vamos nosotros a comenzar a ver estos humanoides dándole clase a los niños? ¿Esa es la educación del futuro? Inicialmente, hace hasta unos años, yo también pensaba lo mismo. Dije, a lo mejor va a estar una máquina, un humanoide, supliendo algunas actividades dentro del proceso, como una herramienta de apoyo, no supliendo al profesor. Pero el otro día, navegando en la red, me encontré este video. No sé si se pueden subir el audio. ¿Sí está arriba? No sé si la salida esté bien. Bueno, les digo, válgame Dios. Es que sí las tengo ahí atrás, ¿no? Les comento, teníamos la idea pues de que iba a estar un humanoide robotizado, pero ese video lo encontré hace una semana en donde en algunos países, ahí van a decir en dónde, ya no es un humanoide como tal, ya no es el reflejo de un robot, no, es realmente… En robótica, están construyendo un ejército en esta sala. No se ve. Esto es como tratar de producir humanos. ¿De verdad? Ay, mero. Uy, como que se va el audio cuando ponemos la presentación. Pero si ustedes ven, están haciendo investigación, ¿sí?, en hacer materiales sintéticos
que simulen ya toda una persona, un humano. Entonces, que yo me pongo a pensar, imagínense ya tener así un robot enfrente, a un lado, en el aula, apoyando el proceso al profesor. O sea, ya no es ese robot que teníamos inicialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología está avanzando mucho a pasos agigantados, que a veces no alcanzamos a percibir esa educación 4.0 cuando ya estamos en la 5, que a veces no alcanzamos a comprender una tecnología o un nuevo paradigma cuando ya viene el siguiente. Y es complejo, ¿sí? Es complejo adaptarse o querer estar a ese ritmo del desarrollo tecnológico. Bueno, ojalá y los demás videos sí se vean. Vamos a ver. No se escucha. Algo pasa ahí con la salida. Bueno, podemos darle siguiente y vamos avanzando. Pero ojalá y sí se vean los demás videos, que sí tienen audio interesante. Se escuchan, mejor dicho. Hay un montón de desarrollo tecnológico que nos sorprendería y en cómo es que tenemos que desarrollar esos nuevos sistemas inteligentes pensando en la educación del futuro. Cómo nosotros como investigadores, desde nuestras líneas de interés, en headphones, ¿eh? ¿Sí es? No, sí, ahí mero. Esto es como tratar de producir humanos. Esto es Listo, como está. tratar de producir humanos. ¿De verdad? Un robot construyendo otro robot. Elon Musk. Ahora vamos a entrar en la sala donde verás el futuro, donde verás hasta dónde ha llegado China en robótica. Están construyendo un ejército en esta sala. Este es el robot más reciente de X-Robot, lo más nuevo. Eso da miedo. Mira la piel, mira los detalles. 这个是 Joe， 打个招呼。 ¿Podrían representar una amenaza para la humanidad algún día? 哎，还有个这个吗？哎， Este es el primer X-Robot que puede caminar. Dice que en el futuro tendremos un robot humanoide completo. En un futuro se utilizarán en campos como la educación y la atención médica. Serán parte de la sociedad. En el futuro, los robots construirán robots. Fíjense lo que dijo. Él piensa que Los robots construirán robots. ¿En qué país fue? China. Lleva un proceso muy complejo y muy adelantado China respecto a otras potencias que creíamos que eran superiores en desarrollo tecnológico. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué estamos haciendo en Latinoamérica? ¿Y qué estamos haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo en Colombia? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y ahorita van a ver que mucho conocimiento está disponible en la red. No es una excusa. Simplemente hay que tener un poquito de ganas de ir más allá de... Bueno, fíjense, ¿qué es la inteligencia artificial? Dice, para mí, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema computacional para procesar información, fíjense, ahí tengo en amarillo, procesar información, comprender lenguaje, aprender de patrones de datos y realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como razonar, resolver problemas o generar respuestas coherentes. ¿De quién creen que es esa definición? ¿Aló, aló? Yo le pregunté a DeepSeek, oye, ¿qué es la inteligencia artificial para ti? ¿Y tú qué eres? Dice, bueno, pues ¿sabes qué? Yo como DeepSeek, mi esencia se basa en algoritmos y no es otra cosa más que una secuencia de pasos. Y modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de datos. Sí, ayer en el taller pudimos ver cómo es necesario tener datos para poder entrenar modelos, lo que permite emular comprensión y creatividad, aunque sin conciencia. Y eso es bien importante. Fíjense cómo responde, sin conciencia, emociones o experiencias subjetivas. Estas solamente las tenemos los humanos. Puede emularlas, pero no las tiene.
Soy en esencia, dice, una herramienta avanzada. Una herramienta. Y eso es, una herramienta avanzada diseñada para asistir, amplificar conocimiento y simplificar la interacción entre humanos y tecnologías. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante la cosa. Porque déjenme ver acá. ¿Cómo es que es ahora esa interacción? Esa interacción de tecnología. Déjenme ver si... Un momento que se conecte a... ¿Sí tenemos datos? ¿Sí llegan los datos acá? Sí, vamos a... Hola chat, ¿cómo estás? Hola, Witsi. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Oye, estoy en la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña dando una conferencia sobre el futuro de la educación, tomando de base como aspecto interesante la inteligencia artificial y la interacción humano-computadora. ¿Qué podrías decirle a la audiencia sobre este tema? Claro, me encanta. ¿Podrías contarles que la inteligencia artificial está transformando la educación al hacerla más personalizada y adaptativa? La interacción humano-computadora, por su parte, permite que las herramientas educativas sean más intuitivas y atractivas para los estudiantes. Chan, ¿puedes detenerte y mejorar tu lenguaje, que no se escuche muy robotizado? Por supuesto, sin problema. Puedo hacerlo más natural y relajado. Entonces, dicho en otras palabras, la idea que les puedes compartir es que la inteligencia artificial está haciendo que la educación se sienta más a la medida de cada estudiante. Oye, Y chat, con una interacción... ¿puedes continuar en inglés? Absolutely, I can switch to English for you. So in a nutshell, you can just tell them that AI is really making education feel more tenured to each student. Esa es la inteligencia artificial que tenemos ahora, en cómo interactuamos y cómo es una herramienta potente que nos ayuda precisamente en el día a día. Yo la uso mucho, la uso en mis clases. Ayer en una entrevista me decían, bueno, ¿sí o no a ChatGPT? Por supuesto que sí. Siempre y cuando sea utilizado como una herramienta que me ayude a simplificar procesos o tareas. Bueno, ¿qué tal les pareció el modelo 5.0 de GPT? ¿Es interesante? Sigue contestando. Sigue activo. Bueno, continuemos. ¿Por qué decimos que la educación es un nuevo paradigma? Y me voy a centrar solamente en dos cosas que es en las que estamos trabajando. El aprendizaje adaptativo personalizado. Con este tipo de tecnología, como la que ustedes acaban de ver, yo puedo precisamente utilizarla en bien de que los sistemas de aprendizaje que utilizan inteligencia artificial puedan analizar el progreso de cada estudiante y ajustar dinámicamente los contenidos y metodologías según sus necesidades. Nosotros, desde hace unos años, estamos trabajando con la Universidad Internacional de La Rioja y somos un laboratorio que recibe prácticas de estudiante en línea y es aquí donde podríamos colaborar con diferentes disciplinas. Allí se estuvo desarrollando precisamente un sistema inteligente para generar un sistema recomendador de contenido tomando de base el tipo de aprendizaje, ¿sí?, que tienen los estudiantes. Entonces, fíjese cómo podemos nosotros desarrollar tecnología pensando en las necesidades de los estudiantes actualmente, de las capacidades individuales de cada uno, ¿no? Y aquí viene la colaboración humano-máquina, dice, los asistentes virtuales, como el que acabamos de utilizar, y los sistemas de IA se integran con el profesor para ofrecer un apoyo más eficiente y personalizado a los estudiantes. Yo les digo, si yo les digo de aquí, y siendo honestos, de los estudiantes, ¿quién ha utilizado ChatGPT? ¿Qué modelo han utilizado? ¿La versión gratuita? Uy, no saben que están perdiéndose con la versión de paga. Los modelos 5.0 son muy buenos para optimizar tareas. Y si yo les preguntara a los profesores, ¿qué profesores han utilizado ChatGPT para ayudarlos en su proceso de enseñanza? ¿Quiénes? Allá está uno, dos, muchos. Yo lo uso mucho. ChatGPT, no para que me revise tareas, que es una responsabilidad del profesor, pero sí en apoyo, en generar ideas para mis clases, por ejemplo.
¿Qué hablamos de la personalización del aprendizaje? Ayer lo vimos, que es importantísimo poder nosotros realizar análisis de datos en inteligencia artificial. ¿Para qué? Si nosotros analizamos datos en tiempo real, nosotros podemos identificar las necesidades de cada estudiante en el momento específico para poder adaptar contenidos y definir el ritmo de aprendizaje del estudiante. Con esto nosotros podemos generar tutores inteligentes, personalizados, virtuales, que es lo que estamos haciendo ahora en el sentido de chatbots, que ofrezcan apoyo al estudiante, tomando de base precisamente ese perfil único que tiene cada estudiante. Y en base a eso, pues entonces podemos generar nosotros o recomendar contenido. Y ese contenido no necesariamente tiene que ser generado por nosotros. En la red hay un montón de contenido que es muy bueno para el uso de nuestros estudiantes. Y esto es lo más interesante. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta para el proceso de aprendizaje, nosotros podemos estar monitoreando el progreso in situ de cada uno de los estudiantes y generando estadística y generando gráficas o generando información que nos permita tomar decisiones a tiempo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos implementando en nuestro laboratorio respecto a los proyectos que tenemos relación con el ámbito educativo? Pues tenemos la realidad virtual, utilizamos realidad aumentada. Bueno, el concepto ha ido evolucionando. Inicialmente era realidad aumentada, después se convirtió en realidad virtual, luego en realidad mixta, ahorita el concepto es XR o realidad extendida. Pero el XR no es otra cosa más que la suma de las tecnologías antes mencionadas. ¿Por qué nosotros estamos trabajando en el diseño de simuladores o aplicaciones de realidad virtual o realidad extendida? Pues precisamente para poder proporcionarles otro entorno a nuestros estudiantes de aprendizaje. Estos entornos proporcionan una mejor inmersión visual. Entonces, estas tecnologías transportan a los estudiantes a otros entornos tridimensionales que facilitan la comprensión o conceptos de cualquier área de interés. Yo me pregunto, si ustedes seguramente tienen un departamento aquí en la Universidad de Ingeniería, en donde seguramente pueden desarrollar esos modelos. Si yo veo una necesidad de mi clase, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos reunimos para que me puedan apoyar a desarrollar una aplicación de realidad virtual para el aprendizaje de tal temática, de tal materia? Que es lo que se arriman nosotros, profesores de otras disciplinas, para decir, necesitamos que nos apoyen con el desarrollo de una aplicación de realidad virtual para la cultura de paz, por ejemplo. Tuvimos hace poco una plática con una doctora que estaba muy interesada en esta temática que se está dando mucho en México, por ejemplo. Es una interacción tangible. Cuando nosotros estamos utilizando realidad extendida, nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes interactúen con el mundo real, pero también con objetos virtuales. Y eso es muy beneficioso para el proceso, porque podemos nosotros colocar información relevante y que el estudiante pueda tener acceso a ella. Ahora van a ver algunos ejemplos. Aprendizaje kinestético y motivación por la inmersión. Creo que los estudiantes se divierten mucho cuando utilizan simuladores en la computadora o utilizando cascos de realidad virtual. Aquí hay otro tema que nosotros hemos identificado y que estamos nosotros utilizando, que es el aprendizaje basado en juegos. Cuando nosotros utilizamos esta manera de poder implementar ciertos conceptos o principios como la gamificación, hacen que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje más divertido, más atractivo y que no dejen las plataformas. No es lo mismo, en verdad, ponerles un Moodle o un Classroom y un PDF que realmente diseñar aplicaciones que integren este tipo de aspectos. Por ejemplo, elementos de juego, puntos, niveles, recompensas. Hacia allá va la educación. Los chavos ahora están muy inmersos en los videojuegos. ¿Por qué no aprovechar las capacidades que nos proporcionan estos videojuegos en el sentido de los modos de aprender, de jugar, de dirigirse en el proceso e implementarlos en los procesos de enseñanza a través de aplicaciones que nosotros estamos diseñando? Bueno, otro de los temas que nosotros trabajamos mucho, les decía, es el diseño de interfaces intuitivas. Voy a mostrarles unos proyectos en donde nosotros aplicamos estos tipos de interacciones.
tenemos interacciones táctiles, hemos dado talleres sobre cómo es posible diseñar tecnología táctil para desde estudiantes de secundaria, por ejemplo, con el propósito de que puedan implementar algunos conceptos teóricos y los lleven a la práctica con hardware de bajo costo, de muy, muy bajo costo. Tenemos algunas interacciones por voz, tenemos proyectos de investigación que han sido desarrollados por estudiantes de maestría. Hemos utilizado interacción gestual, por ejemplo, para la manipulación de interfaces, sobre todo en la industria automotriz. Y lo que estamos trabajando últimamente es en la personalización del aprendizaje, ¿no? Hemos hecho investigaciones en los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, la personalidad incluso. Recolectamos datos y lo que estamos tratando de hacer son sistemas adaptativos que, tomando de base esas entradas y esas características de nuestros estudiantes, podamos nosotros proponer sistemas inteligentes para su proceso. Pero entonces, ¿cuál va a ser el rol en la educación del futuro del docente? Porque algunos han preguntado, bueno, ¿y la inteligencia artificial me va a suplir? ¿Sí? ¿Voy a dejar de ser útil? Pues no. Por supuesto que el rol se transforma. El docente acompaña a los estudiantes en el uso de las tecnologías, brindando orientación y apoyo cuando lo necesiten. Hay que usar la tecnología, para eso se desarrolla. Es un mentor y un facilitador. El profesor fomenta el aprendizaje autónomo, brindando herramientas y recursos para que los estudiantes exploren y descubran por sí mismos. Y aquí es donde vende una cosa muy interesante sobre cómo debemos nosotros enseñar a nuestros estudiantes a utilizar estas nuevas tecnologías. Diseño de experiencias, el docente planifica y diseña experiencias de aprendizaje innovadoras, claro, con el uso de todos los modelos de inteligencia artificial que tenemos nosotros disponibles. Y esto es uno de los desafíos muy importantes que viene en la educación del futuro. La ética y la privacidad. Hay que garantizar el uso responsable y ético, el uso de la tecnología y ético de la tecnología, pero no solamente el uso. Nosotros como ingenieros y con estudiantes y programas en donde se desarrollan los modelos de inteligencia artificial, también estamos considerando la ética en el desarrollo de los algoritmos. Es muy, muy importante que esos algoritmos que nosotros, a través de nuestros estudiantes, están desarrollando, pues sean de alguna manera que protejan la privacidad de la información y que, bueno, atiendan a todas las recomendaciones, tanto institucionales como nacionales e internacionales para la gestión y privacidad de datos. Otra cosa, la accesibilidad. Hay que asegurarnos de que las tecnologías sean inclusivas y accesibles, ¿no? Normalmente pensamos en la caracterización de una sola persona y dejamos de lado muchas cuestiones que tienen que ver con esa accesibilidad o con esa inclusividad para estudiantes de diversas necesidades, capacidades y yo diría de diversos contextos. Si nosotros no desarrollamos a partir de los contextos y de las necesidades específicas de cada uno de ellos, vamos nosotros entonces a no considerar y vamos a provocar precisamente esto que se ha estado dando mucho sobre la brecha digital. Hay que abordar las disparidades en el acceso y uso de las tecnologías, garantizando oportunidades equitativas para todos los estudiantes. Y esto es precisamente en lo que nosotros debemos de trabajar. Yo tuve la oportunidad desde el 2017 poder participar en un proyecto en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos sobre este aspecto importante de brecha digital. Cómo precisamente el desarrollo de tecnologías limitan a ciertos grupos, a ciertas poblaciones o a ciertos contextos. Y nosotros estamos tratando pues de que con los desarrollos tecnológicos que hagamos, poder atender estos desafíos. Bueno, voy a pasar a estos rápido, en el sentido de que esa colaboración que estamos teniendo nosotros ahora entre el humano y la máquina, sí permite un desarrollo integral en nuestros estudiantes, sí lo permite, incluso mejora el desarrollo de los profesores. ¿Por qué? Porque no solamente el aprendizaje es personalizado para los estudiantes, porque incluso yo puedo personalizar la tecnología para que me apoye a mí en el proceso docente, ¿sí? Las interacciones son cada vez más enriquecedoras, por supuesto. Yo en GPT, en la versión Plus, yo no necesito escribir ni siquiera en la caja de texto del chat para poder interactuar con el modelo. Puedo hablar con él, puedo solicitarle información.
¿sí? Ayer, el día que llegué, me llevaron acá a un museo y este GPT trae una cámara en donde yo la puedo dirigir y le digo, oye, háblame sobre esto que estás viendo. Me dice, mira, estás viendo una imagen de esto y te da una explicación relevante. ¿Y cómo lo hace? Pues busca en internet todo lo que está disponible sobre ese objeto. Y bueno, a nosotros nos ha permitido estar en innovación continua, ¿sí? En constante evolución. Usamos las tecnologías para nuestros procesos, tenemos esa autonomía de poder hacerlo y eso nos permite precisamente pensar en el futuro del aprendizaje y buscar eso que dice ahí, un equilibrio entre lo humano y la tecnología. ¿Cómo podemos nosotros buscar esos equilibrios? Bueno, les comparto, hay muchas preguntas que nos hemos estado haciendo todos y yo me di a la tarea de buscar una plataforma, no sé si la conocían, Khan Academy, una plataforma que pudiera servirles a ustedes para entender hacia dónde va el futuro, ¿sí? De la educación, tomando de base la inteligencia artificial. Es necesario que como docentes, es necesario que como estudiantes, es necesario que como administrativos entendamos qué es la inteligencia artificial y tratemos a través de la lectura o de escuchar a GPT en su versión de audio, qué es la inteligencia artificial y cómo responde a mis preguntas. Sin embargo, hay varias plataformas que me ayudan precisamente a dar respuesta a varias preguntas. ¿A qué tipo de preguntas? Pues nos encontramos con preguntas comunes que se hacen los estudiantes. Yo no sé si aquí, por ejemplo, se han hecho esta pregunta. ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta, hablando de inteligencia artificial o en todas sus modalidades, de manera que me ayude a aprender? ¿Cómo? ¿Cómo sé si lo que produce la herramienta es correcta o incorrecta? Son preguntas que siguen siendo vigentes. Pero ¿qué hay de los profesores? ¿Hay alguna manera en que esto, hablando de la inteligencia artificial, pueda hacer mi trabajo más fácil? ¿Alguien cree de los profesores que esto ayuda a hacer sus tareas más fáciles? A mí sí. Yo utilizo muchos modelos de inteligencia artificial para poder optimizar tareas. Yo prefiero que la inteligencia artificial realice ciertos procesos que yo, por supuesto, tengo que validar y prefiero estar viendo una película, por ejemplo, ¿no? Ese tiempo que le voy a dedicar a hacer una presentación, un documento, un oficio, pues mejor que lo haga la inteligencia artificial y yo lo valido, por ejemplo, ¿no? Hay tareas que sí nos permite automatizar. Hay otras, por supuesto, que desde el punto de vista ético como docentes tenemos que validar, sobre todo lo que dice allí, los estudiantes, ¿no? ¿Cómo sé si lo que produce la herramienta es correcto o incorrecto? No podemos confiarnos, es solo eso, una herramienta. ¿Hay algo en la interacción con estos modelos que pueda ayudar a mis estudiantes a aprender más? Por supuesto. ¿Cuáles son las implicaciones de estos modelos para la honestidad académica? Son preguntas que profesores se han hecho y están vigentes en ese curso. ¿Pero qué de los administradores? Hablando de los gestores de universidades o de procesos o de programas, ¿cómo puedo entender qué hacen estos modelos? En este sentido, nosotros estamos trabajando con el CASE, que es el Centro de Atención a Estudiantes en mi universidad, y en donde ellos tienen grandes cantidades de datos y anteriormente realizan cierto tipo de análisis. Pero se han dado cuenta que si nosotros podemos desarrollar modelos de inteligencia artificial, a ellos pueden permitirles identificar a tiempo qué estudiantes, por ejemplo, están en riesgo de deserción, qué estudiantes están en cierto tipo de comunidades que podrían considerarse como en riesgo, por qué los estudiantes están actuando de tal manera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo debería considerar el establecimiento de políticas para su uso? ¿Existen políticas actualmente para el uso de la inteligencia artificial? En las universidades cada vez existen más políticas. Por ejemplo, ahí con nosotros, desde el laboratorio, si nosotros queremos recolectar datos para analizarlos, tenemos que tener un aviso de privacidad mínimo que está avalado por el departamento correspondiente en la universidad. No podemos recolectar datos si no tenemos el uso de esos avisos. Pero los padres también tienen preguntas. ¿Cómo puedo entender qué hacen estos modelos?
¿Cómo puedo controlar o monitorear cómo mi hijo interactúa con las herramientas impulsadas por IA? ¿Cómo puedo guiar a mi hijo para que utilice estos modelos de manera responsable? Es complejo. Hay muchas preguntas todavía que tienen respuestas que siguen, muchas preguntas que siguen siendo vigentes a respuestas que pueden ir cambiando. ¿Sí? Es necesario que ya vieron como estudiantes, como profesores, como administrativos, como padres de familia, tomemos en cuenta que estamos viviendo una era en donde nos corresponde aprender sobre la inteligencia artificial. Sé que en algunos contextos es diferente y es ahí que creo que desde nuestras trincheras, como investigadores, como estudiantes, podemos aportar. Bueno, les comparto. Si ustedes quieren aprender desde cero lo que es la inteligencia artificial, incluso desde la parte conceptual, existen muchas herramientas. Por ejemplo, ya existen herramientas para precisamente la personalización del aprendizaje. Por supuesto que tienen un costo, ¿no? Desafortunadamente. O herramientas que me permiten hacer evaluaciones automatizadas. Por supuesto, con la supervisión y la validación del profesor. Y existen otros cursos en diferentes plataformas en donde yo realmente puedo aprender desde cero qué es la inteligencia artificial. No le tengan miedo, es solamente una nueva herramienta. Es para aprender y utilizar de mejor manera las capacidades que tienen estas herramientas. Bueno, antes de esta presentación yo me di a la tarea de buscar algunas top de las herramientas que actualmente pueden utilizar ustedes como profesores, como estudiantes, sobre modelos de inteligencia artificial ya disponibles para que pueda ayudarles en su proceso de trabajo. Hay cursos, como les decía, hay unos muy buenos de Google y hay otros de Microsoft que son gratuitos en donde ustedes pueden acceder y tratar de entender qué es la inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí es la parte conceptual y yo quisiera que ustedes hicieran una pregunta. Realmente, no como profesores, desde su disciplina, ¿podría implementar modelos de inteligencia artificial en lo que yo hago? ¿Podría ayudarme la inteligencia artificial o ciertos modelos de inteligencia artificial a optimizar mis tareas? ¿Sí? ¿A mejorar mis capacidades como profesor o como profesional? ¿Con quién tengo que acercarme para que me apoye y poder usar las capacidades al 100% de la inteligencia artificial? ¿Con quién? Bueno, voy a presentarles algunos proyectos que estamos haciendo en el laboratorio que yo coordino, que tienen que ver con el ámbito educativo, la interacción humano-tecnología y por supuesto orientados a la educación. Bueno, la misión, el objetivo, la misión y la visión de nuestro laboratorio no es otro más que mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de todas las características que podamos nosotros identificar en una persona para el cual vamos a desarrollar tecnología. Y eso es un proceso que realizamos nosotros implementando estándares. ¿Qué líneas de trabajo estamos nosotros desarrollando en el laboratorio? Pues ahí tienen. ¿Sí? Nuestras áreas de interés es interacción humano-tecnología, experiencia de usuario, diseño, desarrollo y evaluación de sistemas interactivos inteligentes, procesamiento y análisis de datos, que ayer tuvimos un taller sobre eso, en donde les decía, ya no es necesario saber programar, simplemente utilizar herramientas que me permitan recolectar datos, incorporar datos en las herramientas, procesarlos, analizarlos y visualizar la información para tomar decisiones. Hemos desarrollado algunos trabajos en ecosistemas de IoT, desde el punto de vista de interacción humano-tecnología. Hemos trabajado en el diseño de sistemas infotainment para la industria automotriz y en el ámbito de la salud también hemos tenido la posibilidad de poder desarrollar sistemas para salud mental, por ejemplo, o durante la pandemia del COVID diseñamos un respirador, ¿sí? Dadas las necesidades urgentes que teníamos en ese tiempo. En el área de educación estamos incursionando en temas de STEM, ¿sí? Y utilizamos tecnología XR y de realidad virtual actualmente. Les decía, este laboratorio no es exclusivo, por eso les digo que desde su disciplina es posible que se acerquen a los departamentos de ingeniería y puedan buscar una solución a una necesidad que ustedes tengan.
Yo trabajo de la mano con otros dos laboratorios, el CIAM, que es un laboratorio que hace investigación en la industria automotriz en México, y el CIVI, que es otro laboratorio que hace investigación en el ámbito de la biomédica en México. Entonces, es un laboratorio que es transversal a varias áreas de conocimiento. ¿Qué hemos hecho, les digo, desde el laboratorio? Ese tipo de sistemas, ¿no? Diseño de interfaces para sistemas infotainment, simuladores, aplicaciones de realidad virtual, diseño, desarrollo y evaluación de plataformas. Hemos trabajado mucho en la detección de emociones, ¿sí? ¿A quién no le gustaría tener un sistema, una cámara en su espacio de trabajo, en donde pudiéramos estar monitorizando cómo se sienten los estudiantes, qué expresiones hacen? Hemos hecho detección de emociones para la industria automotriz, sobre todo para ver si un conductor se está durmiendo, ¿sí? Y poder actuar en el vehículo. Identificamos patrones. Estamos por terminar una tesis que identifica el miedo. Es una estudiante de doctorado. Alguna vez tuvo una experiencia mala en un auto de plataforma, para no decir marcas, pero a partir de ahí surge la necesidad de hacer esa investigación. ¿De qué manera puedo proponer una política pública para que en todos los autos de plataforma les exijan tener conectividad en internet, una cámara, con todos los derechos de privacidad que tenga que haber, pero que de alguna manera le dé más seguridad incluso al conductor, al pasajero? Entonces, hay muchos proyectos de estos que pueden permitirnos llevarlos de la mano con otras áreas de interés a políticas públicas, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Ya no quiere? Ahí va. Bueno, vamos a mostrarles unos proyectos de Linux. Aventura en el Sistema Solar. Una experiencia inmersiva en el marco de la modernización de un museo de ciencia y tecnología. Presentado por Jairo Vilarrentería, Sergio Daniel Díaz Quiroga, Alexander Rosa Torres, Huitzilopochtli Postli Luna García y Wilson J. Sarmiento, desde el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Experiencia de Usuario de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Grupo de Investigación en Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. Para celebrar su 18º aniversario, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag se propuso renovar su icónica sala Big Bang con una misión: revolucionar la forma de explorar el cosmos. El resultado, una experiencia de realidad virtual explorando el sistema solar, siguiendo estándares de diseño. Con el visor MetaQuest 2, el motor Unity y el XR Interaction Toolkit, construimos un universo virtual desde cero. La aventura comienza con cada visitante convirtiéndose en el comandante de la nave espacial Zig-18. Con solo ponerse el MetaQuest, te transportas a la cabina y listo. Solo presiona un botón del mando y comienza el viaje a través del sistema solar. Descubre el Sol, los planetas rocosos como Mercurio y Venus y los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Además, tienes 2 modos, con un asistente virtual y subtítulos interactivos que te hacen sentir que estás realmente ahí. Indican que el planeta Saturno tiene temperaturas de menos 178 grados. Comandante, observemos a Saturno más de cerca y veamos qué indican nuestros sensores. Oprima el botón del control para continuar. Saturno tiene un diámetro de 120.536 kilómetros. Es el planeta menos denso del sistema solar. Además, tiene a su alrededor anillos compuestos de rocas y asteroides que se pueden observar desde la Tierra. Comparado con la Tierra, su tamaño es 9.1 veces más grande. Comandante, pulse el botón para acercarnos lo más posible a Saturno y conocer sus principales componentes. Esto es lo más cerca que podemos estar de Saturno. Nuestros sensores detectan que el elemento más abundante de Saturno es el hidrógeno, utilizado comúnmente en propulsores de cohetes espaciales. Comandante, oprima el botón del control de mando para continuar con nuestra misión. Y eso no es todo. El equipo del Laboratorio de Tecnologías Interactivas Litux probó cada detalle y los resultados fueron claros. El asistente de voz y los subtítulos hacen la experiencia espectacular. Ese proyecto, ¿sí escucharon la voz? Eso es un modelo. Nosotros definimos el guión, se corrió un modelo de inteligencia artificial y eso es inteligencia artificial. Antes, en la edición 1 del modelo, estábamos tratando de que una persona fuera el guía virtual y estuviera hablando. Y nos encontramos con muchos problemas, tonos de voz, no sé, la manera cómo interactúan, cómo sienten el audio, los estudiantes, era muy complejo. En esta última versión decidimos escribir los guiones y que la inteligencia artificial hiciera todo. Incluso la nave, ahí no se ve mucho, pero realmente es un 360,
La nave se hizo con inteligencia artificial. Los modelos, algunos se hicieron con inteligencia artificial de los planetas. Entonces, imagínense las potencialidades que da la inteligencia artificial. Ahora yo les pregunto, en cualquier área que estén acá, sé que son de educación, de humanidades y artes, ¿creen que un simulador pudiera apoyar el proceso, su proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza de los profesores? Por supuesto. Este otro proyecto todavía sigue en camino, tiene que ver con la educación STEM y vimos la necesidad pues de proporcionar una aplicación de realidad virtual para los estudiantes con la temática del espacio, de la vulcanología, los exploradores en Marte. Entonces un estudiante de maestría comenzó a diseñar todos estos modelos. Aquí hay unos modelos, hay diseño también de él, pero se trata más que un asistente que guíe el proceso de aprendizaje de los estudiantes con este tipo de simuladores. Imagínense que ustedes pues, tienen un simulador, un casco de realidad virtual, se lo colocan al estudiante y comienza el camino del aprendizaje, de la visualización. No es lo mismo abrir un libro y ver una imagen que sentirse inmerso en un espacio como estos. Bueno, este es otro trabajo. Uno más. Este está muy interesante porque tiene que ver con la programación, pensamiento computacional. Un estudiante también estaba desarrollando todo un recorrido para poder ir planteando retos y que el estudiante fuera resolviendo esos retos, ¿sí? A través de preguntas, a través de evaluaciones, a través de lecturas, a través de escuchar audios o ver videos y poder ir avanzando, ¿no? Él planteó que pudiera hacer un recorrido de una ciudad realmente sintética que él fue haciendo, pero cómo precisamente nosotros podemos mejorar esos procesos a través de la implementación de las técnicas de gamificación que ya les había comentado y verlas in situ ahí. Son proyectos que todavía están en camino estos, porque les digo, realmente el ámbito que seguimos en el laboratorio específicamente para educación, tenemos apenas 2 años que estamos comenzando a desarrollar proyectos con este enfoque, ¿sí? Como les decía, inicialmente trabajamos mucho en la industria automotriz y después en el ámbito de la biomédica. Ahora estamos tratando de migrar. What can your face do? Este es un proyecto también, quiero que lo vean. So I have some pretty good, I think, mouth movement. How about your eyes? Can you look left, right, up, down? Good. Yeah, I can do surprise. Ooh. I think one of my favorites is puffing my cheeks. The mouthwash commercial. And rolling my tongue. That's pretty good, actually. Yeah. A codec avatar is a digital representation of a person. And so we build these to look like us, move like us, sound like us. And the purpose of it is to be able to connect people across distances. Imagínense que ustedes tienen una plática ya en realidad virtual. Tenemos una sesión en línea, ¿sí? En un mundo virtual. Lo que está tratando de hacer este proyecto es que ya no sean avatares simplemente, sino que realmente nos caractericemos a nosotros mismos y que sean avatares hiperrealistas, ¿sí? Para tener una mejor interacción, una mejor comunicación, una mejor sensación dentro de un mundo virtual. Entonces este estudiante de maestría tiene 1 año trabajando en esto y la intención es precisamente generar un modelo de inteligencia artificial que nos permita a nosotros hacernos hiperrealistas en un mundo virtual. Es decir, ya no vamos a tener solamente un avatar, sino vamos a tener realmente nuestra representación para poder interactuar con ellos, ya sea a través de una aplicación con un proceso ya definido o incluso una interacción en tiempo real. Y no solamente va ahí, porque eso lo podemos aplicar en una plataforma de realidad virtual. Aquí va otro de interacción por voz que está desarrollándose. Hola Holman, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Aurora, ¿qué haces? Soy un asistente y fui programado para ejecutar acciones como agendar citas médicas, realizar búsquedas en Internet
Y además tengo la capacidad de aprender e interactuar con diferentes aplicaciones. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Aurora, reproduce un video de YouTube de suma de potencias. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional. Bueno, ahí claramente se vio que no tenían la versión premium. Le puso un anuncio, ¿no? Es un ejercicio. Aurora, pausa el video. He reproducido un video de suma de potencias. ¿Puedo ayudarte en algo más? También podemos hacer búsqueda de artículos en Internet. Hola Aurora, busca un artículo de HCI en Internet. Aurora, cierra el artículo. Espero tu artículo haya sido de agrado. O simplemente validar la disponibilidad de una cita médica. Aurora, valida la disponibilidad de citas médicas con médico general para el día de mañana. En Doctor Aquí. Hay una cita para el día de mañana a las 11. ¿Deseas que la agende para ti? Dejé correr ahí el modelo para que vieran. Ese proyecto surge de algo muy especial para el estudiante. De hecho, es un colombiano de la Universidad Militar Nueva Granada. Él comenta que tiene un amigo que tuvo un accidente, desafortunadamente quedó con limitaciones físicas. Dijo, aquí es mi oportunidad para poder contribuir a todas las personas que tienen una movilidad reducida. ¿Qué están estudiando? Es decir, este modelo de inteligencia artificial, como pudieron ver, es muy similar a lo que sería Alexa, a lo que sería incluso GPT, pero aportaría significativamente a los estudiantes que tienen ese tipo de discapacidades, en el sentido de poder interactuar y decirle, oye, ¿sabes qué? Búscame un artículo en internet, incluso léelo, dime, y van a decirme, bueno, eso ya lo hacen algunos modelos. Precisamente, es cierto, ya lo hacen, hay muchos modelos que ya están desarrollados, pero aquí lo interesante es, tenemos nosotros las capacidades, por ejemplo, en nuestros contextos, en Colombia, en México, de poder desarrollar nuestros propios modelos contextualizados, por supuesto. Es cuestión de que colaboremos en grupo para poder buscar soluciones a estos Segmentación de problemas. jugadores mediante análisis de entradas para sistemas de dificultad dinámica. Este estudiante llega hace un año a la maestría y me dice, oiga doctor, yo quiero hacer un proyecto en su laboratorio, pero me gustan mucho los videojuegos. ¿Y qué quiere hacer en videojuegos? ¿Alguna vez, yo creo que aquí todos alguna vez han jugado algún videojuego, normalmente nos encontrábamos a que estaba la modalidad fácil, intermedio y difícil, ¿no? Nos íbamos a la fácil y estaba demasiado fácil a veces, pero la media demasiado difícil y tendríamos que pasar primero a la fácil para irnos a la, qué sé yo, ¿no? En ese flujo de juego. Este proyecto lo que trata es de que mientras yo estoy jugando, puedo comenzar con la fase fácil, por decirlo así, el modelo está recolectando datos en tiempo real sobre qué tanta habilidad tienes para el juego.
y automáticamente switchear de ese, ¿sabes qué? Tú vas a durar 5 segundos en la fase fácil y te voy a poner en la de medio. Y si en la de medio tienes habilidades, pues te voy dando diferentes dificultades. Y está 100% ubicado en los juegos. Pero entonces yo podría, y les pregunto, ¿este mismo modelo no podría adaptarse para los ámbitos educativos? De que un estudiante vaya aprendiendo al ritmo o al propio ritmo que tenga. Entonces es lo que buscamos nosotros, que ciertos modelos nos sirvan para una línea, por ejemplo en el ámbito automotriz, en el videojuego, en la biomédica, y de ver de qué manera podemos nosotros adaptarlos e implementarlos también en otras disciplinas, específicamente ahora para la educación. Ahí va un nuevo modelo. Hola, me llamo Eileen y soy la nueva asistente virtual del Audi Q6 e-tron. Te parecerá extraño, porque los asistentes virtuales siempre han sido solo una voz. Hasta ahora. Yo puedo hacer cosas que no esperarías, como tener esta imagen o responder a más de 800 peticiones. Por ejemplo, enséñame las estrellas, ahora. Baja las ventanillas. O predecir la temperatura a la que te gusta estar. Y mucho más, porque soy tan avanzada que aprenderé de ti. Incluso si me preguntas algo que no... Llegó otro estudiante también, un año, y me dice, vi este comercial y me gustó, pero no me gusta conceptualmente cómo se escucha. Dije, ¿cómo conceptualmente? Explícame. Dice, el anuncio dice que es un asistente virtual, pero conceptualmente, y yéndonos a la educación 5.0, en hacer la tecnología más humana, habrá una diferencia entre decir asistente virtual en el ámbito automotriz que decir copiloto virtual. Y me quedé así como, explícame. Él está viendo pues que muchos asistentes son muy robotizados, aún con una muy buena voz, con un buen modelo. Pero para poder convertirse en un copiloto más humanizado necesitamos de tomar características, recolectar datos del entorno en el que se está desenvolviendo la tarea. Por ejemplo, conducir. Es decir, no es lo mismo que yo lleve mi asistente ahorita en el vehículo, el que tengo en la camioneta de voz, a tener a un lado, no sé, de copiloto a mi papá. Incluso no es igual manejar de copiloto con mi papá, que con mi mamá, que con mi hijo. ¿Va que no? A eso se refiere él, personalizar la interacción de un copiloto virtual para cierto conductor. Es decir, yo no tengo las mismas pláticas con mi papá que con mi mamá que con mi hijo. Entonces él por ahí va, por un lado. Y por el otro es que queremos retomar el trabajo de los avatares hiperrealistas y en lugar de que aparezca solamente una voz o una imagen, realmente utilizar un avatar dentro de la cabina de un vehículo. Entonces, bueno, estos son, creo que es el último, déjenme ver. Bueno, finalmente estos son los proyectos o algunos de los proyectos que estamos trabajando en el laboratorio. Finalmente yo los invito a que exploren esta red, la red que yo junto con otros profesores de Colombia, España y México estamos coordinando. Es una red HCI de interacción humano-tecnología, en donde todos los meses tenemos un webinar que tiene que ver con cómo las personas están desarrollando tecnología para diferentes entornos. Y pues bueno, está la página hcicolab.com, creo que es, si no, bueno, luego se las comparto. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su asistencia y atención. Hola, 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 hola. Hola. Muy bien, gracias, doctor Luna, por toda esta información. Y como siempre lo tenemos en nuestros espacios, vamos a abrir un ratito para algunas preguntas que tengan algunos de nuestros asistentes frente a esta charla de inteligencia
artificial dirigida por el doctor Luna. ¿Quién de ustedes quiere realizar alguna pregunta? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en este auditorio. Es un placer para nosotros. Basado en su experiencia de 25 años, pues sabemos que claramente todos esos 25 años no fueron con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, puedo preguntar, y basado en el hecho de que aquí en la universidad todavía se sataniza un poquito el uso de la inteligencia artificial a la hora del estudio, puedo preguntar, ¿qué competencias nuevas deberían desarrollar los docentes que trabajan de la mano con la inteligencia artificial? Y mi otra pregunta es, ¿qué riesgos éticos y sociales debemos considerar al integrar la inteligencia artificial en la educación? Esa es una pregunta bien interesante y efectivamente son muchos años ya de experiencia docente y claro que no había inteligencia artificial cuando me tocó a mí estudiar la licenciatura, pero también cuando me comencé a dar clases por allá en el año 2000. Como docentes, por la primera pregunta que mencionas, es que ¿qué competencias? Ser docente es un reto. Ser docente es un reto. Y estamos obligados, desde mi perspectiva, a mantenernos en constante actualización con el surgimiento de nuevas metodologías, paradigmas, en este caso, la inteligencia artificial como tecnología disruptiva. Yo creo que las competencias como docente las tenemos. Lo único que tenemos que hacer es leer un poco, entender qué es la inteligencia artificial, ver sus capacidades, los retos que tengo yo como docente para poder utilizarla de la mejor manera como herramienta con mis estudiantes, ¿no? Entonces, la verdad es que las competencias, solamente leer, no hay más, hay que leer, hay que meternos un poquito en la temática de lo que es la inteligencia artificial, qué la caracteriza, qué es la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ChatGPT. Hay una estructura, por ejemplo, hay un concepto que se llama ingeniería de prompts, que todo docente debería de estudiar para saber de qué manera tengo que yo especificarle a GPT o a cualquier otra inteligencia artificial generativa lo que quiero que haga. Entonces, realmente no es que se necesite una competencia especial, realmente. O sea, introduzcanse, lean, apliquen, usen la tecnología para poder ir a esa otra pregunta que me haces, ¿no? Sé que hay muchos temores, muchas preguntas, muchos aspectos éticos que han derivado de estas nuevas tecnologías, pero es normal, porque en toda transformación, en toda revolución, siempre ha existido ese rechazo al cambio, ¿sí? Siempre ha existido ese miedo, pero al final, si nosotros históricamente no hubiéramos aceptado esos cambios tecnológicos, esas revoluciones tecnológicas por las que la humanidad ha vivido, creo que no fuéramos capaces de desarrollar inteligencia artificial o ahora mismo nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Entonces, yo realmente invito a los profesores a que lean, se informen qué es la inteligencia artificial, la usen y desde un enfoque ético, educativo, entonces sí, nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a utilizar la inteligencia artificial como herramienta. No es un sustituto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La definición misma que da DeepSeek o GPT nos dice, espérame, yo no pienso, yo no razono, yo no tengo sentimientos, solamente busco información, la analizo y te doy una respuesta lo más acercado a lo que yo encontré. Entonces, no lo vean así, en ese sentido, yo siempre he dicho que para mí es una de las mejores herramientas que hemos tenido, que nos toca incluso usar, ¿sí? Yo para mí, lo vuelvo a decir, ha simplificado mucho ciertos procesos, ciertas tareas en mi tarea docente. Entonces, vamos, no le tengan miedo, lean, úsenla y úsenla de la mejor manera, éticamente en todo caso, tanto para profesores como estudiantes. Sí, bueno, muy buenos días para todos los presentes. Bueno, ayer me enteré sobre una chica en Santa Marta al cual le limitaron o le prohibieron el uso de inteligencias artificiales continuas y uso de tecnologías, y la chica pues
se volvió un poco descontrolada y empezó a atacar a sus padres y a sus familiares, a sus hermanos, porque le estaban prohibiendo este uso. Entonces, quise hacer el ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial qué desventajas podría tener este uso continuo. Y me aparecen algunas de ellas como trastorno del sueño, trastorno de déficit de atención, por sobreestímulos de estar continuamente en el celular y ansiedad, depresión. Y esto se lo dije en el contexto solamente de estudiante, por el uso continuo, ni siquiera excesivo, sino se lo pregunté del uso continuo. En este caso, no sé si hay algunos laboratorios que están realizando investigaciones para poder contrarrestar estos efectos o si se está haciendo alguna prevención al respecto. Quisiera saberlo. Es complejo y siempre se ha considerado como nosotros le decimos en México, una navaja de doble filo, ¿no? Siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por lo que mencionas, realmente está el uso responsable de la tecnología. Y ese uso responsable recae en nosotros mismos, ¿sí? Como adultos tal vez, en nosotros como padres de familia, nosotros como docentes o incluso nosotros como hermanos. Más bien yo creo que no solamente es el uso y no excesivo de la inteligencia artificial, sino que el uso de toda la tecnología, ¿sí? Yo he regañado a mis hijos porque están mucho tiempo en el celular y no están utilizando inteligencia artificial, solamente el celular, algún juego, un videojuego, o quienes no han hecho un comentario a sus hijos sobre el uso excesivo de estar en la televisión, en la computadora, etcétera, ¿no? Va hacia allá. Es cierto que aleja este tipo de interacciones sociales, la tecnología. Y ahí está lo que yo menciono, el uso responsable de la tecnología, ¿sí? Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, qué tanto debemos usar, no solamente la inteligencia artificial, la tecnología en sí. Porque sí, yo hablo de la interacción humano-tecnología, pero entonces esa interacción humano-tecnología en ocasiones, como tú dices, aleja esa interacción humano-humano, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos hacer respecto a eso? Concientizar, simplemente. Una de las preguntas que venía en la presentación habla sobre el uso de políticas. En la universidad lo decimos, ¿no? Hay universidades que son muy rígidas en donde no se permite usar el uso de celulares en clase, se acabó, ¿sí? En mi universidad, por ejemplo, la política con el uso de internet está restringido a ciertos sitios. Tú no puedes entrar, incluso creo que en algunos espacios, ni a YouTube, ¿sí? Para que especifique solamente el tipo de tarea que quieres hacer. Entonces, si así hay políticas en los salones, en los programas académicos, en las universidades con el uso de datos, con el uso de la tecnología, pues entonces deberíamos tener una política de uso también en nuestras casas, ¿no? Es complejo, la verdad que es complejo porque efectivamente hay personas humanos que utilizan la tecnología en exceso y deriva en otro tipo de situaciones complejas, como bien lo mencionas, los trastornos de depresión, ansiedad y estrés. Eso nosotros, te comento, lo identificamos durante la pandemia y pasó en una de mis clases. Durante la pandemia, imagínate estar todo el día en clase atrás de una computadora, nosotros mismos como profesores. Yo les puedo decir que derivado de la pandemia fue que comencé a usar lentes, yo no usaba antes, pero estar ahí 7, 8, 10 horas en la computadora fue bastante tiempo. Nosotros nos dimos cuenta porque la universidad en ese tiempo hizo un análisis en cuántos estudiantes perdió, creo que fueron alrededor de 6,000 estudiantes. Cuando se hizo un análisis inicial nos dimos cuenta precisamente que fue por depresión, ansiedad, estrés y por el uso excesivo o estar excesivamente en la computadora recibiendo clases. Y nuestro laboratorio comenzó a hacer una investigación sobre cómo inferir el nivel de ansiedad, depresión y estrés en los estudiantes desde ingreso y hacer evaluaciones, o queremos hacer evaluaciones continuas a través del ciclo pues, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces sí hay instituciones, en el caso de mi laboratorio, que estamos preocupados por ese fenómeno y que de alguna manera estamos tomando acciones para que desde clase, cuando menos,
tengamos un uso medido de los modelos, por supuesto, para resolver tareas, pero también estamos conscientes que el uso de ciertos modelos optimiza, ¿sí?, y agiliza el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces creo que es un reto muy, muy importante el que manejas, en el sentido de qué tan recomendable y por cuánto tiempo es utilizar la inteligencia artificial. En ese sentido. Y sí estamos haciendo nosotros algo con algún par de proyectos de desarrollo en el ámbito de salud mental. Gracias por tu pregunta. Bueno, seguimos por aquí al lado. En este momento, yo soy profesor, tal vez con el comentario del estudiante, creo que podemos hacer una mención y quiero llevarlo también a ese terreno. Usted como matemático, como parte de las ciencias naturales, de las ciencias duras, nosotros desde las humanidades. Aquí hay una reflexión y una cuestión de pensamiento crítico que tiene que ver justamente con la ética, que usted la mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, la reflexión también puede ser, ¿qué pasa si yo planteo un taller con IA, se lo doy al estudiante, el estudiante lo contesta con IA, yo lo recibo y lo califico con IA? Ahí viene la pregunta, si algo que yo puedo hacer en la casa, si algo que yo puedo hacer en mi computadora, en mi celular, ¿para qué tengo que ir a estudiar? ¿Para qué tendría que ir a la universidad? ¿Sí? Tenemos que pensar qué nos da la universidad extra que no nos está dando las herramientas. Otra cosa a tener en cuenta, la IA llegó y se va a quedar, eso no vamos a discutirlo. Pero entonces sí entra la parte crítica frente a las humanidades. Quiero contarle el caso, no sé si lo conoce, que ChatGPT con OpenAI está desarrollando una película completamente con inteligencia artificial y la van a presentar en el Festival de Cannes. Ahí pues hay varias preguntas de cómo se alimentó esa inteligencia artificial, si con los modelos de Disney, de DreamWorks, etcétera. Los derechos de autor, ¿dónde quedan? Por ejemplo, la parte del autor, del que escribe el libro, del que hace el boceto, del que está haciendo toda la parte creativa, la IA no la desarrolla, sino que la copia y la reinterpreta. Y al fin de cuentas, creo yo, ya una posición muy personal, que la IA como herramienta es fundamental, pero convertirla en alguien como pretender ser un ser humano, ahí sí caemos en un problema. Es ciertamente perder un poco la humanidad, nuestra capacidad de desarrollar, de crear, de inventar, de soñar. Y ya para cerrar, me imagino que todos vieron Wall-E, la película de Disney, que al final, si se dan cuenta, cuando ellos regresan a la Tierra, no sabían ni siquiera plantar una planta. No sabían plantar nada porque se acostumbraron completamente a que la IA hacía todo, estaba todo automatizado. Entonces no es satanizarla, sino entender, aprender con contexto. Y la pregunta pues para el doctor vendría siendo eso, ¿cómo hacer entender que una cosa es una herramienta para ayudarnos y otra que nos vaya a hacer todo? ¿Cómo podemos hacer conciencia con eso? Las reglas. Yo creo que la sociedad se rige por reglas, y comenzando desde la universidad. Hay políticas en nuestra universidad que de alguna manera validan lo que tú inicialmente comentabas sobre el uso de IA para generar algo, ¿no? En nuestra universidad, por ejemplo, para validar el contenido de una tesis, utilizamos Copilix para poder identificar el nivel de similitudes que tiene con la literatura, y por otro lado el uso de inteligencia artificial generativa. Entonces es algo así inicialmente en la universidad, que es un reglamento, ¿sí?, una norma, una política que se tiene que implementar para que de alguna manera obliguemos a los estudiantes a no depender tanto del uso de inteligencia artificial para generar texto incluso, o para mejorar el texto, ¿sí? Es complejo lo que mencionas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que los estudiantes vean que es una herramienta nada más, y que no es un sustituto, o que a partir de ella se genera todo? Con reglas. Simplemente en la universidad eso estamos aplicando, ¿no? En México acaba de salir una política, acaban de aceptarla en el Congreso, en donde menciona que no se puede patentar absolutamente nada que sea generado con inteligencia artificial, porque las patentes son exclusivas de los seres humanos. Entonces hay normas, ¿sí?, hay reglas, y como te decía hace un momento, o sea, si yo tengo reglas en mi casa con mis hijos sobre el uso de cualquier tipo de tecnología, pues bueno, ya los estoy obligando a ¿qué? A convivir.
O sea, tú vas a tener uso de celular, y lo tengo en verdad. Yo, a pesar de que no estoy con mis hijos, tengo una aplicación en donde el celular de mi hijo está, solamente puedes jugar esta aplicación 1 hora. Y tienes acceso, por ejemplo, al WhatsApp para estar en comunicación todo el día. Son ciertas maneras en que uno tiene que educar, ¿sí?, a través de ese tipo de, pues para mí, reglas internas en el uso de la tecnología. Y eso lo obliga precisamente a concientizar de que no solamente vas a estar en el celular, tienes que ir a clases de pintura, tienes que ir a clases de música. Entonces, no nos olvidemos que eso que acabas de decir tú, profesor, es muy, muy importante. La inteligencia artificial es solamente una herramienta que sí, efectivamente, puede deshumanizar. Pero entonces hay que ser conscientes de los peligros que nosotros podemos correr con nuestros estudiantes, como personas, con nuestros hijos, sobre el uso excesivo de las herramientas, de la tecnología. Es complejo y hay que concientizar. ¿Qué hemos hecho desde los laboratorios, desde las universidades? Pues reglamentos, nada más. A nivel nacional en México, pues esas políticas en donde, bueno, si detectamos que tu obra fue creada con inteligencia artificial, pues simplemente no se patenta. Creo que es un avance en el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay mucho por hacer, estoy de acuerdo con eso. Es un reto grande. ¿Los estudiantes? Bueno, como hemos estado hablando sobre el miedo a esta dependencia de la inteligencia artificial, también me surgió una pregunta sobre el manejo que incluso le han estado ustedes dando en los laboratorios a la inteligencia. Y es que la propia inteligencia, cuando le preguntas, bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué me puedes ofrecer? Ella dice, yo no tengo conciencia, yo me dedico solamente a responder, a razonar, pero me surgió una inquietud, y es que a la vez también en uno de sus proyectos tratan también de darle una forma humana, la están humanizando, y a la vez ella dice que no lo es. Y también está la estructura propia de la inteligencia artificial y de los objetivos que queremos lograr con ella. Ella, en esta nueva educación, lo que también buscamos es la adaptación y también mantener esa interacción, y para lograrlo ella tiene que conocer al estudiante, y ahí podría estar fomentando también indirectamente una cierta dependencia del uso de esta inteligencia artificial. Ahí también va la estructura y cómo podrían manejar esta parte, porque aunque yo sea consciente y sepa que tengo cierto determinado uso para la tecnología y de la IA, ella también podría indirectamente seguirme fomentando, seguirme enganchando para que constantemente se siga surgiendo esa retroalimentación. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Es lo mismo, o sea, la verdad, es cierto que todas las técnicas que utilizamos pueden llevar a eso, incluso hacer una interfaz amigable, una interfaz intuitiva, una interfaz que te llame, vas a tratar de estar usándola continuamente. Pero vuelvo a lo mismo, no es solamente la inteligencia artificial, uno se puede enganchar, no sé, viendo una serie, jugando algún videojuego, y te enganchas de la tecnología. Vuelvo a lo mismo, no hay otra respuesta en este momento más que ser conscientes, primero entender la inteligencia artificial y en qué me puede ayudar, y en qué momento tengo que yo alejarme y comenzar a hacer mis tareas, ¿sí?, que me competen. En ese sentido, no hay otra manera de decir, pues es que de qué manera, o sea, realmente es limitando el uso de la inteligencia artificial, el uso de modelos, no volverse tan dependiente. Nosotros como profesores tendríamos que estar analizando qué es lo que nuestros estudiantes hacen, qué tanto lo usan, en qué sentido están aprendiendo, y tener la posibilidad de usar otras herramientas para poder definir si lo que nos entregan es inteligencia artificial o no, porque los modelos se están haciendo cada vez más robustos y podríamos inferir de una primera mano que lo que nos entregan los estudiantes, por ejemplo, en una tarea, es hecha por ellos. Pero existen ciertos patrones que nosotros podíamos de alguna manera identificar y decir, esto, por supuesto que no lo hiciste tú porque yo te conozco de hace un año, sé cómo escribes, sé cómo has desarrollado, y pues bueno, ahí no hay otra cosa más que limitar el uso de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
O sea, estoy a favor del uso de la inteligencia artificial y de los modelos como herramienta que permita optimizar ciertas tareas, pero no hacerte dependiente de eso, ¿no? Por ejemplo, si no fuera el caso, en mis clases de programación, pues yo le diría a GPT, genérame un programa para que haga X, Y, Z y no diera mis clases en vivo, en donde volvemos a ciertos métodos tradicionales de poder definir, ok, ¿sabes qué? Esto sigue siendo vigente en la educación 5.0 porque te aleja un poco del uso de modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, no va a sustituir para nada el desarrollo tecnológico, hablando de IA, a las actividades del profesor. Hay que identificar qué herramientas y qué modelos nos sirven y hasta qué punto tenemos que utilizarlos. Simple. ¿Listos? Doctor, por acá. Ah, sí, listo. Me llamaba mucho la atención cuando hablaba del hacking ético o hablando de la ética y la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos con el hacking ético ayudar a que la comunicación social, el periodismo, las artes, como ciencias y como humanidades, se puedan resolver tantos dilemas que se han presentado y cómo lograr dar un mejor acceso a esa información? Desde el hacking ético, exactamente. Desde el hacking ético, ahí sí te la debo. O sea, ¿cómo desde el hacking ético? No entendí la pregunta, ¿me la repites? Por favor. ¿Cómo el hacking ético nos puede ayudar a resolver dilemas en la comunicación, en el arte, en las humanidades, sabiendo la influencia que hay de la cantidad de contenidos, toda la información que tenemos a disposición en la internet, la cantidad de información falsa, y de qué manera se puede implementar para de verdad acceder a información de valor? Es así. Híjole, decía un estudiante mío hace muchos años que el internet es un mar de información con 1 centímetro de conocimiento. Es complejo, ¿no? Y para eso hay que tener un background y ser capaces de poder inferir qué es de lo que estamos leyendo o de lo que está produciendo la inteligencia artificial es verdad y que es mentira. Porque he de decir que durante el desarrollo de modelos se corre el riesgo del sesgo en los modelos. Si nosotros no entrenamos un modelo de manera adecuada, pueden llegar a esos tipos de sesgos en la producción de contenido. Por allá algunos años se había comentado en una nota que se había entrenado a un modelo que fue capaz, ¿sí? se entrenó con características de personas de piel blanca, de tal manera que cuando corrieron ese modelo, pues era un modelo que discriminaba a cierto tipo de población. Entonces allí, pues bueno, viene el sentido de la ética que yo comentaba hace un momento en el desarrollo de los modelos. Esto, por supuesto, tiene que estar orientado a los programas de estudio o los laboratorios que desarrollan modelos de inteligencia artificial para que puedan evitar este tipo de sesgos y que precisamente, pues bueno, se entrenen los modelos de mejor manera para, se supone que vamos a hacer la vida de las personas cada vez mejor o mejorar la calidad de vida, pero bueno, no debemos ser conscientes que no todo es bonito en el desarrollo de tecnología y corre sus riesgos, por supuesto, y habrá entes, por decirlo así, que aprovechen esas vulnerabilidades, ¿sí? Desde diferentes puntos del ámbito de la seguridad en mal de la sociedad. Eso es lamentable y se ha usado. Habrá muchos ejemplos incluso, ¿no?, de cómo se manipulan cierto tipo de poblaciones con un objetivo específico. Pero bueno, no hay que hablar de esos aspectos negativos, hay que ser conscientes de que existen, ¿sí? Y ahí definitivamente yo creo que todas las disciplinas, como ustedes mencionan, las humanidades, la psicología, las leyes, tienen mucho campo para aportar. Es ahí donde nosotros, a través del laboratorio, cuando estamos trabajando en proyectos que involucran disciplinas que no están dentro de nuestro perfil ingenieril, pues bueno, contribuyen bastante en poder identificar esos huecos que usted tal vez desde las humanidades, desde las artes, de la educación, pueden contribuir significativamente en la mejora del desarrollo incluso de los modelos, no solamente del uso, del desarrollo a través de la definición de políticas para el desarrollo de modelos para tal campo de interés.
Y es ahí donde pueden aportar bastante, por ejemplo. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Yo fui estudiante de comunicación, ya soy egresado de esta universidad, gracias a Dios. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué herramienta debo utilizar para el periodismo en general? ¿Hay alguna herramienta que usted nos pueda recomendar para hacer periodismo como tal? Y la dos, yo tengo una página que es Deportes y Punto de Colombia y estoy tanto en Facebook como en Instagram. ¿Tengo la posibilidad de usar alguna herramienta con este énfasis en específico? Yo creo que debe de haber. Te mentiría si te digo, mira, esta no. Hay muchas herramientas que se están desarrollando con propósitos específicos, ¿no? Sería cuestión de que tú comenzaras a buscar o incluso utilizar la misma inteligencia artificial generativa como DeepSeek o GPT para preguntarle, oye, ¿existe algún modelo de inteligencia artificial que me permita hacer esto y esto otro? Y seguramente te va a abarcar ahí. Es imposible, en serio que es imposible conocer todas las herramientas que existen para los diferentes perfiles. Yo la semana pasada estuve en otro congreso, estuve platicando con un diseñador gráfico y yo le decía, oye, ¿cómo te sientes con el desarrollo de estos nuevos modelos de inteligencia artificial que caracterizan, que hacen imágenes, que hacen videos muy, muy buenos? ¿Crees que te van a suplantar? Dijo, no, son una herramienta excelente que optimiza mi trabajo, que acelera mi trabajo, porque estoy trabajando en una película precisamente en donde todo lo que me hicieron los modelos de inteligencia artificial lo hacía yo en 6 meses y ahora con el uso de ellos lo hago en 3, colocando aspectos específicos de la disciplina que él tiene. De tal manera que usa la inteligencia artificial para generar algo que él puede después mejorar, pero que sí optimiza el tiempo de desarrollo. Entonces incluso esto dice que va a optimizar los costos de la película. Entonces, seguramente respondiendo a tu pregunta, sí habrá herramientas o modelos que te ayuden a mejorar tu trabajo de periodista. ¿Podría recomendar alguno? No, bueno, es que no sé, imagínate si utilizas un modelo, cuando tú quieres sacar una nota de voz, utilizas un modelo como el que los presenté, en lugar de que tú lo leas o simplemente lo pongas ahí, pues lo pones en un podcast y estás dando la nota significativa, ¿no? Existen muchos modelos que te permiten traducir ese texto a voz. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ándale. Encantado. Muchas gracias a todos por las preguntas muy interesantes. Espero que haya sido de su agrado la conferencia. Encantado de estar acá. Una vez más, gracias por todo el conocimiento que nos comparte hoy, que sin duda alguna nos va a ayudar a ese crecimiento académico y profesional. Esperamos que disfrute su instancia en nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña y que esta no sea la primera invitación a este Congreso Internacional de Educación, Artes y Humanidades. Muchas gracias. En la jornada de ayer, ustedes, nuestros estudiantes, presentaron sus ponencias en el espacio de semilleros, una oportunidad para visibilizar sus procesos investigativos que vienen adelantando. Tras una evaluación, los jurados eligieron aquellos trabajos que se destacaron por la solidez de su metodología, la claridad en sus resultados y el compromiso demostrado en su desarrollo. Hoy, tengo el honor de anunciar como ganadoras a Michelle Charet Jaime Estoba y Dania Fernanda Contreras Pacheco, miembros del Semillero de Investigación de Derecho Privado APEX, quienes presentaron el proyecto de investigación titulado Desfinanciación del Sistema de Salud Colombiano, una barrera en el acceso a medicamentos. A nuestras estudiantes, en cabeza de nuestro decano, el magíster Luis Fernando Ríos Pacheco, y los directores de los diferentes grupos de investigación, GIFEA, GISOJU y Comunis, y por supuesto, también de nuestro Observatorio de Investigación, las felicitamos y esperamos que este sea un ejemplo de talento y de la excelencia que aquí cultivamos. Para continuar con esta jornada, invitamos a nuestro decano, el magíster Elvis Fernando Ríos Pacheco. Muy buenos días para todos, gracias Angie y gracias a ustedes, apreciados estudiantes. Ya finalizamos el congreso con la intervención del doctor Yutsilopoxi.
Para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes. Agradecemos al equipo de trabajo de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, a los ponentes, a los directores de programa, planes de estudio, departamento, a las directivas institucionales. Hay dos cositas que quiero manifestarles hoy, apreciados estudiantes. Vean, primero, hay muchachos que no han reclamado ni siquiera su primer certificado del Congreso 2023, ni de 2024, y no se dejen acumular de 2025, porque si no se reclaman este año, ya se van eliminando de la plataforma. Entonces, hay muchachos que no han reclamado 2 certificados. Ahí está John Ortiz está disponible para entregar los certificados a quien no le llegue el correo. Y segundo, a partir de las 2 de la tarde se retoman actividades académicas. Por favor, dialoguen con sus docentes, con sus directores de planes de estudio frente al tema de flexibilidad curricular y revisen cómo lo pueden hacer, ¿vale? Porque el permiso es hasta el mediodía, entonces a las 2 de la tarde se retoma. Para ustedes, las personas más importantes en esta función académica, muchas gracias. No lo podríamos haber hecho sin ustedes, estudiantes. Son la razón de ser nuestra. Y si hay un aplauso, es para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias al decano de nuestra facultad por esas palabras y agradecemos una vez más al doctor Luna por acompañarnos en esta 6ª versión del Congreso Internacional de Educación, Artes y Humanidades. Por supuesto, gracias a ustedes, nuestra razón de ser, nuestros estudiantes, por acompañarnos en este congreso. Ahora vamos a continuar con el grupo estable de tamboras de nuestra institución, el cual es dirigido por nuestro docente de Escuela de Bellas Artes, Carlos Alberto Jacome. Como una facultad de Educación, Artes y Humanidades, por supuesto, vamos a dar el cierre con esta maravillosa pieza que nuestros miembros del grupo estable de tamboras ha preparado para ustedes. A las personas que nos acompañaron a través de la transmisión por nuestra página oficial de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, les agradecemos por su acompañamiento.